Aramis derrochaba simpatía a raudales. De estatura media y más bien delgado, ojillos maliciosos que bailaban alegres dentro de las cuencas. El rostro lampiño, aunque senescente y enrojecido a consecuencia de los excesos etílicos, aún conservaba parte del niño que llevaba dentro. ¿Cómo es que no te hemos visto antes?, preguntó Caronte. ¿Cuánto hace que eres inquilino de esta suite? Quizá 4 o 5 estaciones antes que vosotros, pero cuando os vi subir al Mercancías ya estaba lo suficiente borracho para poder precisarlo con exactitud. ¿Sabes a dónde se dirige este tren?, pregunté, interviniendo en la conversación. Para mí carece de interés y supongo que para vosotros también. Somos ciudadanos del mundo y lo mismo da un lugar que otro. Lo importante es vivir en libertad. Y, exhalando un suspiro, amigos, ¿habrá algo más hermoso que ser libres? Sin lugar a dudas, la libertad es uno de los dones más preciados, afirmó Caronte, aunque es una utopía, puesto que todos podemos considerarnos prisioneros. Yo no, atajó con sequedad Aramis. Digo y hago cuanto me viene en gana. Eso quizás sea la manifestación de la libertad, pero no la libertad en sí. Mírate, estás encadenado al contenido de una botella. Ser libre significa no estar supeditado a nada ni a nadie. Pero no te apures, voluntaria o involuntariamente, todos somos cautivos de algo o de alguien. Ya vale, sabiendo, interrumpió Aramis con gesto desabrido. Déjate de monsergas y filosofía barata y no me compliques la vida. A estas alturas, lo único que me interesa es una botella de vino, comer, dormir y, claro está, cagar. Dio unas volteretas en el aire, celebrando con entusiasmo la propia ocurrencia. Yo también sentí deseos de reír, pero me contuve por temor a ofender a Caronte, que lo miraba con gesto adusto. Aramis había herido su ego al llamarle sabiondo y él no se lo perdonaría tan fácilmente. Detesto la gente soez, dijo Caronte. ¿Nunca te han dicho que eres un gorrino? Me han llamado muchas cosas, pero nunca con un vocabulario tan finolis. Decididamente eres un imbécil. Va, siempre tomas todo tan en serio. ¿Por qué no te ríes un poco? Y jocoso. La risa es una buena terapia, ¿no? Caronte se rindió ante el encanto de Aramis y, relajando el semblante, lanzó una carcajada. Está bien, mequetrefe. Como castigo te corresponde amenizar la velada. Más te vale que sea algo agradable. ¿Hace una partida de cartas? Y emitiendo una risita maliciosa, frotó las manos vigorosamente. Os voy a dejar desplumados. Yo no tengo dinero, dije. ¿Quién habló de dinero? Jugaremos a las prendas. Anda ya. Eres un crédulo. ¿Te crees que voy a lucir mi body ante vosotros?
bromeó, sacando del bolsillo una baraja mugrienta y entre bromas y risas repartió las cartas. Estuvimos enfrascados en el juego hasta que nos rindió el cansancio. Aramis se tendió hecho un ovillo en el suelo y Caronte se apropió la baraja para hacer un solitario. Cerré los ojos y me dejé acunar por el traqueteo del tren. El suave balanceo del gárrulo deslizándose por los raíles actuaba sobre mí como un sedante. Procuré mantener la mente en blanco, prohibiéndome a mí mismo cualquier pensamiento negativo que pudiera alterar aquella tranquilidad. Dormía profundamente cuando la voz imperiosa de Caronte consiguió sobresaltarme. «Caballeros, basta ya de rendirse en brazos de Morfeo. Os propongo otro juego». «¡Bravo! Sí, sí», celebró Aramis, batiendo palmas entusiasmado. «¿Qué juego?», pregunté mosqueado al observar un destello avieso en sus pupilas. «Ya lo verás. Será divertido. El juego consiste en la asociación de ideas. Yo digo una palabra y vosotros respondéis lo primero que se os ocurra. Conmigo no cuentes». «¿Por qué no quieres jugar, Adrián?», preguntó Aramis. «Porque no me da la gana». «Venga, chaval, no seas así». «Déjalo. ¿No ves que es un cretino?», reprochó Caronte. «En fin, en otra ocasión será». «Con la ilusión que me hacía. Anda, hazlo por mí», rogó Aramis. «Qué pesadez de hombre», exclamé molesto. «Vale, juguemos». «Bien», exclamó Aramis alborozado. «Primero yo». «De eso nada», renegó Caronte. «No sería democrático. Echaremos a suertes para ver a quién le corresponde el primer turno», dijo, sacando una moneda del bolsillo. «Yo elijo cruz», se apresuró a decir Aramis. «En ese caso, Adrián tendrá que conformarse con la cara. ¿Tienes algo que oponer al respecto, Adrián?», preguntó ceremonioso. «En absoluto. Tanto me da que me da igual». Caronte lanzó el metal al aire y Aramis se llevó una decepción al ver que me había tocado en primer lugar. Yo sonreí al ver la contrariedad pintada en su rostro. «¿Por qué te ríes? No es justo», protestó encaprichado. «Siempre llevo las de perder. ¿Por qué no vuelves a tirar la moneda, Caronte?» «Ya está bien de sandeces. Le tocó a Adrián. Punto». Nos situamos formando un triángulo y Caronte se dispuso a iniciar la ronda de preguntas. «Bien, Adrián, comenzamos». «Sí, cuando quieras». «Bosque». «Virilidad». «Penumbra». «Mujer». «Fertilidad». «Advertencia». «Peligro». «Hombre». «Sangre». «Guerra». «Caos». «Amor». «Putrefacción». «Ciénaga». «Amor». «Se acabó. Maldito seas».
exclamé amenazante. ¿Qué te propones? ¿Te crees que no sé en qué consiste el jueguecito? Vete a psicoanalizar a tu madre. Tranquilízate. Te juro que solo pretendía hacer más ameno el viaje. ¿Divirtiéndote a mi costa? No me obligues. Me tienes hasta la coronilla, Caronte. ¿A qué viene tanto interés en hacer de psicólogo conmigo? ¿Me perdonas? Suplicó sumiso. Vamos, muchacho, no lo tomes así. Te prometo, por mi honor, que nunca más volverá a suceder. Tú no conoces el significado de esa palabra. Espero que no se vuelva a repetir, advertí, domeñando mi enojo. Aramis se había escabullido hacia un rincón y se mordía las uñas. Oye, tú, increpé con dureza, deja ya de portarte como un crío. Pensé que os ibais a pegar. Me disgusta la violencia, dijo apenado. Me pone nervioso. Soy amante de la armonía y del vino. Hizo un mohín tan gracioso que logró disipar la tensión que se había generado. Pero ya no volvimos a gozar del ambiente de camaradería que habíamos compartido por espacio de unas horas y cada uno de nosotros se dedicó a estar a solas con sus pensamientos. El convoy redujo la marcha y se detuvo unos instantes ante la señal roja, momento que aprovechó Aramis para abrir la pesada puerta y descender a la vía. Adiós, queridos mosqueteros. Es mi deseo que los hados os sean propicios. Te vas por nuestra culpa, ¿verdad? Pregunté. No te vayas, Aramis. Te juro que ni Caronte ni yo volveremos a protagonizar otra pelea. Deja que se vaya, muchacho. Es libre de tomar sus propias decisiones. Os aprecio mucho, mosqueteros, pero he de abandonaros. La reina me necesita y debo acudir a su llamada. Quizá nos encontremos en otro lugar o en otro tiempo. ¿Quién sabe? La figura pizpireta de Aramis fue tragada por la oscuridad de la noche y no sé por qué razón me apenó pensar que jamás volvería a cruzarse mi camino. Pasados unos minutos, el mercancías volvió a ponerse en movimiento y se deslizó, acompasado y chirriante, por los raíles. Me imaginé cuán grato sería si en el devenir de la existencia nos fueran brindadas las mismas opciones que el tren brinda a los pasajeros. Elegir un destino u otro, apearse o seguir la marcha, gozar en un vagón de tercera clase de la comunicación que se establece entre el pueblo llano o, por el contrario, escoger una solitaria litera. Llegar a la estación sin prisas, con la seguridad de poder embarcarnos en otro tren cuando la oportunidad de subir al que lo precedió se ha desaprovechado.